¿Qué tal? Desde aquí, desde San Francisco de Macorís, para acá, en un campo llamado San Felipe. Y me siento tan privilegiado invitar y entrevistar a este ícono, a este señor de la bachata. Está con nosotros Davidcito Paredes. Wow, David. El Pero coloso mira, Pepe Cordiel. Él vino a entrevistarme a mí, el que lo va a entrevistar a él soy yo. Ese es Pepe de Villatrina, de los Guayullos Villatrina. Hijo de Mamá Ana y de Belarminio Corniel, Pelanche. ¿Sí o no? Sí, sí, claro que sí. Ese es mi hermano Pepe. De la persona que yo estoy hablando, de la persona que yo que le estoy presentando, eso es un ícono. Desde niño comenzó a grabar. Desde que tenía los 8 años comenzó a grabar. Nacido en un municipio tan hermoso donde estoy aquí. No, yo no nací aquí. Tú no naciste aquí. No, No. nací Los aquí, orígenes, pero los soy orígenes tuyos. Soy de aquí. Los orígenes tuyos. Claro que sí. Yo nací en la capital, pero soy de aquí. Claro que sí. Entonces, hablo de los orígenes, de donde tú vienes, ¿verdad? Donde vivo prácticamente. De tu generación. Sí. O sea que tu generación vienen de aquí. Sí. Claro, tu papá, sí. Edilio Paredes. Mi otro padre musical, Ramón Cordero. De Sí, aquí Ramón también. Cordero Mis también. hermanos músicos de aquí, Abelito, Joselo, Rubio, Elvis Guira, William, Edilio Paredes, Moreno, Requinto, todos esos muchachos son de aquí de esta zona. Esta es también está Alejandro Bajo, de la música típica, uno de los mejores bajistas típicos. Sí, sí. De aquí también, de esta zona de nosotros. Esto este campito es como una escuela, una mata de música. Sí, claro que sí. Como dice. David, háblame de tus inicios. ¿Cómo fueron tus inicios? Yo lo conozco, pero yo quiero que tú le hables a ese público, a ese pueblo que te sigue, ¿no? Y quiero que tú le digas de tus inicios, de tu música o de tu inspiración. Te voy a decir eso ahora, pero antes de contestarte esa pregunta, no quiero que se me queden gente aquí. Mira, aquí estaba el Chántaro Guira, Winto Guira, aquí estaba Laito Tambora y el Mello Luis, que eran músicos que tocaron con Tatico Enrique. Okay. Que fueron en los inicios de Tatico Enrique, ellos participaron con Tatico Enrique, para que tú veas desde dónde viene la tradición de nuestro campo. Claro que sí. En lo que es músico. Miguel Marimbegro, hijo de Mello Luis, aquí muchísimos músicos destacados que se destacaron. Algunos más que otros se quedaron aquí en el patio, pero músicos buenos toditos. No. Imagínate tú. Imagínate tu papá. Mira, Pepe, wow. Mis inicios, yo soy bachatero, para el que no me conoce, Davidcito Paredes. Yo soy músico desde la barriga de mi mamá. O sea, que cantaba. Ya tú cantabas. No, yo tocaba y era bachatero neto desde la barriga de mi mamá. ¿Tú sabes por qué? Porque en mi casa, en el patio de mi casa, en la capital, era donde iban la mayoría de los bachateros de la época. Yo nací en el 70. Y la mayoría de esos bachateros iban al patio de mi casa y ahí se reunían a ensayar, porque la bachata no se grababa como ahora. Ahora se graba, un productor hace un arreglo en un estudio viene y graban todo, a veces amplían cosas o llaman los músicos uno a uno. Eso pasa. Sí. En aquel entonces no, la bachata se reunían en ese patio y esa gente le daban ensayo y ensayo. Y hasta que la canción no estaba para ir para el estudio, ellos no iban a hacer esa canción a perder tiempo, porque las horas de estudio eran caras, y el que la pagaba o el que tenía la posibilidad de alquilar un estudio de eso, cuando iban al estudio quería que rindieran en el tiempo. ¿Ya tú me entiendes? Sí, entonces en mi casa ensayaban todo eso. Y yo en la barriga de mi mamá escuchaba todo eso. Porque mi papá llegó a la capital de la mano de ese gran artista exitoso, Bernardo Ortiz.
es que saca a mi papá a la capital. Y después que mi papá llega a la capital, mi papá es uno de los guitarristas más exitosos en el entonces. Y hasta la fecha mi papá es un prodigio en la guitarra, que todo el mundo lo busca, y creador de éxitos de muchísimos. Porque hay gente que cree que mi papá nada más hizo éxito con Ramón Cordero. Mi papá hizo éxito con Bolívar Peralta, con Marino Pérez, con Juan Bautista, con Rafa, con un sinnúmero de artistas de ese entonces, de esos que surgían. Porque la bachata, hay gente que cree que la bachata solamente empieza en los 90. Y desde el año de los 60, inicio, hay bachateros que no se llamaba bachata, ok, pero la música que ellos estaban haciendo o que intentaban hacer, derivado del bolero, de lo que sea, eso fue lo que surgió como bachata, y que hoy a la fecha esa es la bachata. Entonces ellos son los creadores de lo que es la bachata. Sí, sí, claro, eso lo entendemos. Igual que como Luis Segura, Calderón, que grabaron, pero primero que Calderón, yo sé que grabaron mucho esa intención que ellos tenían, que eso no lo dice mucha gente, pero Calderón fue uno de los que se destacó. Pero primero que él grabaron mucha gente también, que no se destacaron igual que Calderón. Es normal, es correcto, eso pasó. Pero primero que él grabaron varios, y yo te puedo mencionar varios que yo, desde la historia que me cuenta mi papá, me cuentan otros artistas de esa época. Oscar Olmo grabó primero que José Manuel Calderón. Y sí, otros artistas también. Ahora, José Manuel Calderón fue uno de los que más se destacó, y por eso hoy tiene el mérito de que es uno de los pioneros, o el pionero del género. ¿Tú me entiendes? José Manuel Calderón. José Manuel Calderón. Claro que sí. Es así. David, yo entiendo que ¿qué edad tú tenías cuando grabaste la primera canción? Porque yo te voy a decir algo. La primera vez que yo fui a un estudio de grabación. Sí. Mira, yo recuerdo, yo creo que yo una vez fui con mi papá a un estudio. Que yo andaba por ahí en un sitio y llegué a un estudio y papi iba a grabar algo. Y yo llegué como visitante y vi eso. Pero ahí yo no estaba haciendo nada participando. Era un niño. Papi hacía su diligencia y un día iba a grabar algo y me llevó a un estudio. Después, a los años, yo así recordando, Pepe, yo tenía como 8 años. El señor Fabio Hinoa, de Estudio Fabiola, le dijo a mi papá un día, había una canción internacionalmente sonando de un artista que se llama Pedro Fernández, era Pedrito Fernández en ese entonces. Claro. Y le dijo Fabio Hinoa a mi papá, mire, necesito un niño para que cante La Mochila Azul, se llamaba la canción. Se hacían covers, como se hacen, de canciones internacionales, que buscan gente para que hagan un cover y suene aquí en el patio, como dice. Y papi le dijo, yo tengo uno, pero yo nunca había cantado así en público. Mi papá dijo eso, y va papi a mi casa y me lleva un disquito y un picocito así. Y me dice, apréndete ese disco. Y yo, ¿qué pasó? No, que tú lo vas a cantar. Y empecé yo a ensayar con el picocito y el disquito que papi me llevó, un 45. La Mochila Azul, y el respaldo se llamaba Flores a mi Madre. Y yo empecé a aprenderme esos dos discos y me lo embotellé, yo un muchachito de 8 años. Y dice papi, que vamos a ir para el estudio tal día. Yo no recuerdo el día así. Y fuimos al estudio. Cuando yo llegué al estudio, 40 músicos, Pepe, un mariachi. Sí. Un niño de 8 años que no ha ido nunca a grabar un estudio. Y cuando yo vi esa vaina, yo no me apreté. Yo arranqué ahí. La gente me hicieron la música como yo la escuchaba en el picó. Y yo arranqué a cantar mi vaina. Y la vaina empezó a vender discos y vendieron discos. Yo no sé ni cuánto le dije a papi. Yo no era que tengo que hacer ese cuadro con él. ¿Cuánto fue que le dije? Tienes que preguntarle. David, mira, yo entiendo que tú eres uno de los músicos más desarrollados, donde prácticamente, o sea, que tú has grabado con todos los bachateros. Con muchos, no con todos, pero he grabado con muchos. Con muchos. Con la mayoría de ellos. Desde Marino Pérez, yo grabé con Marino Pérez. Lo de La Mochila Azul. ¿Qué tú hiciste después de eso?
Bueno, después de eso yo seguí mis estudios, mi formación, mi casa, ya a los 13 años. A mí ya en ese trayecto de 8 a 13 años, siempre me gustó la percusión. Okay. Y yo hacía música con el seto de la casa, empezaba mi hermano Samuel y yo, éramos destacados ahí en el seto de la casa. En mi casa tenía unas separaciones de Playboy. Y ahí en el Playboy yo empezaba a hacer música. Okay. Y papi vio eso y después me regaló una tamborita. Y una güirita Samuel. Y nos destacamos Samuel y yo. Samuel en la güira y yo en la tambora. Wow. Y ahí me fui perfeccionando. Hice intentos con algunos grupos locales de Villamella, ya muchachitos. Hubo un señor que se llamó Agustín Manzueta que me regaló un bongo una vez. Sí, Martín Manzueta. Agustín. Primero, el primer bongo mío me lo regaló Máximo Feli, Macopeje de para allá del sur, de Barahona. Y después me lo quitó porque me vio tocando con un palo. Él me regaló un poco y yo empezaba a darle con la mano delante de él. Y después me vio tocando con un palo y fue a una fiesta y me dijo, pásame mi bongo. Ese bongo no es para tocar con pan y se lo llevo todo. Y Agustín Manzueta me regaló uno. Yo, no que me lo regaló. Era un señor del son, músico del 4 del son, de allá de Villamella. Entonces él los domingos se reunía abajo de una mata de mango allá en la entrada de mi casa. Y él me invitaba. Él veía que yo le daba un poco al bongo y él me invitaba para que yo lo acompañara en el bongo y a mi hermano en la güira. Y yo iba y le hacía eso. Y él me dijo, coge el bongo y llévatelo para tu casa. Y yo me quedé con ese bongo. Y ahí yo aprendí a tocar bachata en el bongo. Pero ya yo no tocaba fiestas populares. Mi papá tenía un músico que se llamaba Rafaelito de aquí de San Francisco de Macorís. Era el tamborero de mi papá. Yo era muchachito de 13 años. Rafaelito tocaba con papi, Moy. Y los martes, él ganaba 20 pesos. Papi tocaba de lunes a lunes. Y él ganaba 20 pesos. Y el martes, mi papá le daba 15 nada más. Porque el martes, que era el día más flojo, tocaban ahí donde ellos tocaban la mayoría de días en Ciudad Nueva. Y los martes le daban 15 al tamborero. Y el tamborero le dijo a papi un día, dije, mire, los martes yo voy a tener que ir a visitar a la familia mía, San Francisco, para que usted busque un tamborero para los martes. Y papi le dijo, pues está bien. Y me llevaban a mí los martes. Y yo tocando ahí con mi papá, el grupo de los hermanos Paredes, Dilio Paredes y Nelson, esa gente acompañaban a todo el mundo en ese entonces. Se encontraron, el guirero era Belito, Mary Cueva, José Mendoza, Nelson Paredes y mi papá. Ellos se encontraban y que cuando yo tocaba, que yo agarraba el bongo y la vaina, que la vaina se acoplaba más. Y le dijeron entonces al músico, a Rafaelito, que sabe que yo lo quiero, le dijeron, mire, quédense para allá que nos vamos a quedar con David para que siga tocando. y ahí yo empecé a tocar ya fijo con mi papá, ganando 20 pesos y 15 los martes. Claro que sí. David. Y ahí nos quedamos. Quisiera saber, porque uno de los artistas de toda la década, como Leonardo Paniagua, el papá tuyo. Sí. Y un padre mío también, sí, claro, sí. O es un padre nuestro. Wow. Aparte de Leonardo Paniagua, porque yo sé que tú, dentro del proceso que tú estás tocando con Paniagua, yo veo que tú grabas una canción. No, eso yo lo grabé en el 2000. En el 2000 grabaste. Sí, Paniagua, tú y yo estuvimos juntos con Paniagua 11 años. Okay. Yo tuve 11 años y vivimos viajando todo ese tiempo. Y después de yo tocar con Paniagua, ese tiempo, yo vengo y salgo de Paniagua y empiezo a tocar con Ramón Cordero aquí, con Moncha Alessandra, con la Ceci de la Bachata de Nueva York, con los explosivos de la Bachata de Nueva York. Yo hice muchas cosas después de Paniagua. Okay. Yo duré 3 años y pico con Moncha Alessandra, desde su inicio hasta el día que salí de ahí. Y en el 2000
es que yo salí de Paniagua en los 90, finales ahí, ya no. Sí, en los 97. 2001, por ahí yo salí. 98, 90, por ahí en esa fecha. Y en el 2000 es que yo grabo ese disco, pero no es que lo grabo para mí, como una producción para mí. Recuerda que yo empiezo a grabar en un equipo que hicimos el compadre Martínez de León y los muchachos que nos acompañaban, Abelito, Billy, José Mendoza, Guarino, todos esos muchachos, José, el entonces después, es que empezamos y hacemos el equipito de la bachata. Y empezamos a grabar bachata con todos esos bachateros. Y hacíamos algo que le pusimos los bachatazos. Y cuando hacíamos bachatazos eran canciones de otros artistas que empezaban a sonar. Y esa disquera nos pedían que hiciéramos esas canciones con otros artistas que se parecieran y eso. Y nosotros empezamos a buscar artistas y hacer todas esas canciones. Ustedes tenían un clan. No era un clan. O sea, quiero decir que todo lo que se podía grabar con esos grandes artistas, tú encabezabas ese grupo para grabar. No, éramos un equipo. Yo no te digo que yo lo encabezaba. Sí, eso es lo que te digo, teníamos un equipo y en la capital, porque en Santiago habían otros muchachos que hacían muchas cosas. Sí. En la capital, nosotros éramos que hacíamos el 90% de todo lo que estaba pasando de la bachata en la capital. A veces nos trasladábamos también a Santiago y íbamos y hacíamos cosas en Santiago. Pero la mayoría de cosas que sonaban, nosotros estábamos involucrados de una u otra forma. Y en uno de esos bachatazos nos piden la canción No Pique Hispano. Sí, y yo siempre hacía la voz guía de todas esas canciones. Y nosotros después buscábamos artistas, jóvenes, muchachos que tenían talento, inquietud de ser bachatero. Y lo probábamos, ven, a ver si tú la pegas aquí en esta canción. Y en No Pique Hispano probamos algunos. Fueron varios. Y el disquero del entonces, de ese disco que estábamos haciendo, es el señor Evangelista Montaño, mi compadre. Él, cuando probamos varios artistas, él dijo, cuando ya estábamos escuchando quién se iba a quedar para que cante esa canción, él oyó la guía mía y las otras. Y él me dijo, compadre, usted es el que tiene el mejor swing. Y yo, no, pero compadre, no me ponga eso. Sí, compadre, usted es el hombre. Y yo, bueno, pues déle para allá. Y sacaron el disco. En esa producción habían 14 canciones. Y la 14 era No Pique Hispano. Habían 13 primero que la mía. 13 interpretaciones. No, 13 canciones diferentes. Y No Pique Hispano era la número 14. Okay. Y de ese CD se llamó bachata, no recuerdo. De esos bachatazos que hacían. Y él, cuando eso se pegó, por Pepe, nosotros hicimos espectáculos, interpretaciones, shows en diferentes sitios. Martínez de León estaba con ustedes, ¿eh? Sí, Martínez participó conmigo siempre. Sí, claro que sí. Y hasta la fecha siempre hemos estado juntos. A veces nos distanciamos por cuestiones de que él consigue cosas por ahí, esas cosas, claro. Pero siempre mi compadre y yo siempre estamos. Martínez padrino de los 3 hijos míos. Sí. Wow. ¿Le grabaron ustedes a Joe Casarán? Mucho. Todos esos temas pegados. Mucho eso. Eso para que ustedes vean que los músicos que en estos últimos tiempos, con todos esos éxitos, yo le estoy haciendo entrevista a todos los músicos que tocan guitarra, que hacen ese arreglo, salen por esta plataforma. David Paredes es uno de los músicos que se han pegado en todas las canciones que he grabado, todos los artistas se han pegado, y es porque ellos lo han hecho. Nosotros trabajamos con muchísimos artistas nuevos, que uno le hacía una línea musical, artistas ya reconocidos que iban donde uno, que querían que uno también participara, porque los años de nuestro inicio como productores, como el equipito de la bachata,
nosotros acaparábamos todo y toditos querían trabajar con nosotros porque funcionaba todo, Pepe. No, es que todo lo que ustedes hacían había como una gracia y al pueblo, al público le gustaba. Entonces, si al pueblo le gustaba, vamos a seguir grabando. Sí, y hubo un, como te digo, un antes y un después de esos años, principios de los 90. Porque Luis Valga, Raulín, Anthony Santos, yo te puedo poner esos tres ahí en ese entorno. Ellos marcaron una línea musical, pero todo el mundo no podía grabar como Anthony Santos, porque iban a decir que era lo mismo. Todo el mundo no podía grabar como Raulín, porque era lo mismo. Todo el mundo no podía grabar como Luis, que era lo mismo. Pero ahí vienen y surgen, aunque Luis, Raulín, Anthony Santos y todos ellos tuvieron como un patrón de seguir, ¿comprende? Pero de ahí es que surgen, que vienen bachateros, que viene Fran Reyes, que grabó Voy para allá, grabó otro disco de Luis, para Juan y Nelson, esa disquera ahí, junto con Genao, el Cacopelado, saludos desde aquí. Fran empezó ahí, fue cantando ese disco, y de ahí es que viene Mi Amor Bonito, y de ahí Fran surge, y hoy Fran es uno de los establecidos del género, de los más destacados, fuertes del género. Pero ahí mismito empiezan todos esos bachateros, que el chaval viene con los infantiles, que Lluevera viene inspirado en Raulín, que Zacarías viene, que vino de Cangalapiedra, la capital, y llega ahí a la casa del pollo, el pollito, que tocaba con nosotros, con los hermanos Paredes, primo Zacarías del pollito. Y ahí es que Zacarías se inspira a cantar bachata, porque Zacarías lo que llega a la capital es estudiar y a cantar. Trabajo consiguió con la orquesta Brugal en ese entonces ahí. Claro que pero sí. Ya después luego, Zacarías tuvo hasta conmigo, con el gringo. Yo como director del grupo de Gringo de la Bachata, un día llevé a Zacarías a tocar guitarra con nosotros. En sus inicios, que la producción de él todavía no había despegado. Sí, claro. Y esa anécdota yo la hago siempre y la digo, que fue algo bonito ver ese muchacho desarrollarse y ahí él adquirió conocimiento y así muchísimo. En Tamborí, en Santiago, nosotros hacíamos muchos conciertos en la cancha de Tamborí, que tú te acuerdas. Yo participé. Sí, claro que sí. Y había un club, ¿cómo se llamaba el club que íbamos con el papi? Que era una discoteca que hacíamos un festival ahí. Sí, eso era Hollywood. Ah, ¿tú te acuerdas de eso? Que yo hasta como jurado llegué yo ahí. Sí, claro que sí. Que Zacarías Ferreira y Kiko Rodríguez, ellos siempre participaban. Sí, y que nosotros lo poníamos a cantar. De Cangalapiedra. Claro que sí. Wow, tremendo. David, dame un chin. Yo considero Pásamelo, maestro. Que en todas estas cosas. Mira quién vino ahí a traernos café, ¿tú viste? Sí. La jefa mía. La jefa tuya. Eso está bien, eso está bien. ¿Quieres café? No, está bien. Yo lo que creo. No, el chocolate, mira. Okay. David, yo creo que unos de los temas que tú has grabado, o producciones que tú has grabado, que últimamente la gente la escucha, pero ellos no saben que Davidcito Paredes fue el que hizo todas esas canciones. Las dos producciones que tú le hiciste a Raúl Rodríguez. Dos producciones. 10 producciones. Oiga. Yo le hice al cacique, o le he hecho. Tengo un par de cosas ahí pendientes que tenemos pendientes de hacer. 10 producciones. Yo le hice a Raúl desde Cañaguate, que fue mi primera. Antes de esa yo hice otra tocando el bongo. De mi vida. Vamos a ver, David. Mi primera que yo hice. La primera que yo hice. Con Raúl Rodríguez. Ay, hombre. Wow. Olvidarle es imposible. Ay, hombre. Eso para mí es terrible. Esa fue mi primera con el cacique. Y no era que fue algo que salió así de que planificado. Raulín acababa de hacer una producción que estábamos haciendo en el estudio. Y ya cuando terminamos, yo tocando el bongo, Víctor Reyes, el disquero de ese entonces, de la compañía JBN, Juan y Nelson y Víctor, le lleva 2 vallenatos.
a Raulín y le dicen para que incluya esos 2 temas. Y ya Raulín dijo, no, pues ya yo terminé de grabar, yo no, como que él me iba a grabar más. Y dice Raulín, David, ¿tú te atreves a hacer esos 2 arreglos? Y me pasó esos 2 temas. Y esos fueron los temas que se pegaron. ¿Cuáles fueron? Ay, 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 Fue ay. uno y el otro es... Raúl, Salieron esos 2 discos, grabamos esos 2 discos y Raulín a la producción que estaba hecha. Él dijo, tú meto eso, vamos a hacer esto con David. y se hizo conmigo la producción que iba a salir, no salió, yo la hice. Falsificaron o piratearon, como dicen, un disco, alguien, no sé. Y de ahí yo hice la producción y empecé a trabajar con él. Hasta lo último que hice, si me pagan a pesos, por ahí. Creo que. Wow, 10 producciones recibió Raulín Rodríguez. Yo de hice los la arreglos última de David carta, Paredes. el primer beso, culpable, la ropita vieja, piel sin alma, un sinnúmero de canciones que no se pegaba a un disco. Porque Raulín después de eso ha grabado muchas cosas. Sí. Pero se pega un disco, a lo mejor 2. Pero cuando yo empezaba a trabajar con él, modestia aparte, cacique, se pegaban todos. No. Eso es para que usted entienda que los músicos que hoy tocan guitarra, no, David es un guitarrista, un requinto, No, yo soy segunda músico. guitarra. Yo no me toca, destaco. oiga, toca el bongo, toca la guira, toca la tambora, toca el bajo. David Paredes te hace Toco una arriba, producción. toco abajo. Sí. David Paredes te hace una producción completamente y no necesita muchos músicos. No necesita muchos músicos. Ahora, él, en varias producciones que ha hecho, él ha incluido a Martínez de León, No. tremendo. Martínez y yo hacíamos algo que no funcionó con el equipito de la bachata. Yo hacía arreglos, que eran arreglos míos, y Martínez tocaba la primera guitarra. Porque yo. Y Martínez hacía muchísimos arreglos que me daba la primera guitarra a mí. Sí, y sí. por eso se oían muchas variaciones y colores diferentes. Claro. Porque el color mío no es igual que el de Martínez. Y eso es lo que siempre hemos cuidado de eso. De que lo que yo hago no se parezca a lo de él y lo de él no se parezca a lo Porque de él. las últimas canciones que salió de Ramón Cordero, tú estás ahí, en esos arreglos. En algunas de las últimas. Sí, de las últimas. Martínez hizo muchas. Que Sí, él claro. tocó su primera y segunda guitarra, Manantial de Amor, Malherido, todo eso lo hizo Martínez. Tú no tocaste bongo. No, Ahí. en esas no. Ok. En esas no. En muchísimas sí, muchísimas después otras. Yo toqué primera, segunda, muchas cosas que yo hice con Ramón Cordero. Bongo, yo toqué muchísimo bongo con Ramón Cordero. Desde Entre Copa y Copa, yo fui el bongocero de esa producción completa, 14 canciones, fue La Paloma, Entre Copa y Copa, Serenata, yo fui el bongocero de todo eso. Claro. Un niño de 14 años. Pues. David Paredes, una vez estamos nosotros en Nueva York, eso fue cuando yo grabé. ¿Tú has viajado? ¿Eh? ¿Tú has viajado? Cuando Yo fui nosotros- con Pepe a Nueva York, la primera vez que fuimos juntos. Sí, claro que sí. Entonces, allí yo había grabado una canción llamada La cama tiene hormigas. Y dice, Que fui yo que te la dije, graba este disco. sí, claro. Y que las sí. cosas como son, eso estaba pegado en la capital, en Guarachita. Sí. Y yo le dije a él, oye, te digo que está pegado en la capital. Desde que se fue mi amor, casa yo la dejé. Y Pepe le gustó y lo hizo. Él Claro, pero no tanto eso, sino que David me entrega la contraparte de La cama tiene candela. Saqué la cama para afuera. Que ya señores, llegó mi se mamá. fue mi mami. Sí. Con todo a celebrar. Porque mi mami ha Llegado. llegado. Y esa canción está pegada. Sí, O sea sí. que tus letras, aparte de lo que los Pero arreglos que tú has aparte de hecho, esa, yo te di palma. Yo te Sí. di una que decía: si quieres irte, yo no me opongo. No he hecho nada. de qué lamentarme si tú te vas. Ten bien claro Así que es. todo aquí yo lo he comprado. Tan, 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 tan. Pepe y yo, tocando con Leonardo Paniagua, yo iba de la capital a Santiago.
y yo me quedaba en la casa de Pepe Cornejo. Yo era un hijo más de esa Sí, familia. sí, claro que sí. Y yo le tengo un cariño y un respeto a esa familia que ustedes no se imaginan. El que no sabía eso, que lo sepa hoy. Esa familia es como mi familia. Todos sus hermanos, todo el entorno de esa familia. Pero que ellos son gente mía. Son locos contigo, mi No, familia. yo tengo gente Que ahí. cada vez que yo hablo. Yo soy hijo de la Pero viuda. ahí David. Yo soy hijo de Julia. Ese sinvergüenza que nos llama. Julia es mi mamá. Sí, sí, claro que sí. Negro Wow. con nieve, bigote, cepillo, con Ay, papel. Davidcito Paredes, un músico completo, un músico excelente, un músico que todo el mundo lo conoce. Así que sigue su página, Davidcito Paredes, oficial o cómo. Davidcito Paredes, ustedes me buscan ahí donde quiera, en Facebook, en YouTube, en Tango, en Tango, ¿existe Tango todavía? En MySpace, Davidcito Paredes, usted busca Davidito Paredes con C, Davidito, y ahí me encuentran donde quiera. David Paredes, wow, tremendo. El teléfono tuyo para cualquier persona que quiera grabar una Que me producción. busquen en las redes, me escribo por ahí le mando todo. Sí, Davidito Paredes. Así que tú no me tienes que enviarle por WhatsApp la canción y él te hace el arreglo y Déjame él te decir hace algo, todo. Pepe. Miren, yo vengo aquí a esta casita de nuestro campo. Yo acabo de llegar fuera y vengo para acá a descansar un rato. Y ese señor me llamó de camino para acá, que venía para acá. Y yo le dije, arranca para mi casa, porque ese es mi hermano. Y estamos Claro aquí que en sí. el campo, San Felipe, abajo, Pimentel. Este campito aquí es una tierra de Dios, se llama Las Galanas. Y lo invito para que ustedes un día quieran venir a visitar esto. Aquí fue que Dios se limpió el sudor. Así que ya tú sabes, de este lado Pepe Corniel, David Paredes, ¿verdad? Esto es a nombre de Hacienda Holguín, de Martín Pérez Collado. Que tú Ese sabes quién es. es mío, con papeles. Martín Pérez Collado. Boca. Sí, sí, sí. Y también Tesoro Auto Import. Está situado en kilómetro 14. Aquí, pero no sabe dónde. Wow, es un lugar donde estoy, que es donde nacen las leyendas, donde nacen lo bueno, donde nacen las cosas que se estremece hablando de música popular dominicana, la bachata. Estoy aquí directamente desde San Francisco de Macorís. ¿Cómo que se llama este campo, David? San Felipe abajo. San Felipe abajo. Galanas. Las ¿La qué? Galanas. Las Galanas. Yo no le dije a usted que hablara, porque usted que yo lo voy a presentar. ¿Sabe quién es? Edilio Paredes. Edilio, ¿cómo está usted? Muy bien. Vamos a darle aplausos. Qué ícono. Wow, tremendo. Ay, ay, ay. Edilio Paredes. Hablar de Edilio Paredes es de hablar de una compañía más de... Wow, tremendo. Edilio, cuénteme en estos últimos tiempos, ¿qué estás haciendo? Bueno, tocando. Tocando. Primeramente, estamos aquí en este humilde pueblo, ¿verdad? Usted me dice que usted nació aquí en este Aquí lugar. mismo nací yo. Wow. Pero aquí deben sentirse dichosos que una leyenda como usted haya nacido en este lugar. Gracias a ese Dios todopoderoso que dio la oportunidad de que Edilio Paredes, y hoy nos lo tiene el Señor todavía vivo. Todavía yo creo que va a estar mucho porque me dijo que yo. No, claro que sí. Yo declaro que esos años que le faltan a usted son muchos años que va a haber la quinta generación. Sí. ¿Eh? Yo espero sí. Porque El Dios todopoderoso. sí, Dios dijo que yo iba a estar muchos años. Wow. Y llevando esta música que hoy se llama bachata. Antes no se llamaba bachata. En este tiempo ya se llamaba bachata. Música perdida. Y Era lo que decía. muchos años llevando esta música y alegría al mundo. Sí, claro que sí. Wow. Edilio, todos estos años que usted se ha mantenido en la música, usted tuvo un tiempo viviendo en Nueva York, ¿no? Sí, un promedio de 35 años, más o menos. Wow, 35 Más o años. menos. Bendito sea Dios.
el primer artista, digo, la primera canción que usted grabó como Edilio Paredes o Los Hermanos Paredes. Como Edilio Paredes. Como Edilio Paredes. En el 1963 para el 64. Digo, no saquen cuenta. Fue el batidor pelado, ¿verdad? No. ¿Cuál fue? No, el batidor pelado fue en el 72. En el 72, Sí. guau, bendito sea Jesús. El título Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Sí. ¿Cómo decía esa canción? Eso dice así. Escúcheme que me agarró como esta gripe aquí. No, está bien. Usted está Desde que bien. te conocí, yo me enamoré de ti. Y te fuiste y me dejaste. Esa es una canción, Wow. la primera que yo me inspiré como compositor Como compositor. en el 1963. No han pasado muchos años todavía. Wow. Estamos ahí. La segunda canción. Yo sé que usted pegó el merengue ese. En el batidor pelado. Así en se el fue en el batidor pelado. 1972. El primer merengue de escuela. El primer merengue. Bueno, de escuela. el primero, dicen primero, pero después fue segundo. Ok. Porque yo grabé, antes de eso, yo grabé Sí. uno que se titula ¿Por qué no me quieres? Ok. ¿Y por qué no me quieres? ¿Por qué no me adoras? Ese fue el primero. Ok. Pero en ese mismo año yo grabé entonces El batidor pelado. ¿Cómo decía el batidor pelado? El batidor dice así. Sí, Dice así. Edilio Paredes. Eso me inspiró. Que una noche nosotros amanecimos en un batidor pelado y para allá cuando no había cama. De ahí lo sacó. Y tuve que dormir en un batidor pelado y ahí fue que yo digo, pero lo voy a hacer la letra así para que la gente, para engañar a la gente. Porque en las composiciones uno siempre busca y que motivo, Sí, que le pasó a uno, cosas. Y así fue que yo saqué ese merengue, me llegó a la mente. Y fue un palo en ese tiempo. Sí, no. Sí. Eso lo tocaba yo donde quiera. Eladio se inspiró de ese merengue. Sí, para grabar. también. No, o sea, prácticamente eso fue una melodía que tiene ese tema y un merengue. Un merengue, sí. el primer merengue de guitarra. Dígalo, Creo yo que sí. Dígalo duro. El primer merengue de guitarra. Bueno, Edilio Paredes. Eso voy a hablar claro, un momentito. El primer merengue que yo escuché cuando estaba niño, no lo grabó un dominicano. Porque la cosa hay que decirla Sí, claro. sí, Yo claro. me gusta hablar claro, no hablo. Lo grabó Johnny Albino. Ok. Que Yo fue, Albino. Tú tienes tu caminado, dice así. Ok. Y lo pueden buscar está ahí. Tú tienes un camino que me tienes trastornado, que me tienes trastornado. Cuando yo bailo contigo me gusta bailar de lado. Ahí está en YouTube. Sí, Pueden buscar sí. Johnny Albino, tú tienes un caminado. Johnny Albino. Ese fue el primer merengue. Porque la persona contando una historia tiene que ser real. Sí, claro no, que sí. no, por no conseguir fama, porque yo puedo decir que fui yo. Porque casi nadie sabe eso, pero yo lo sé. Lo que pasa es que la persona justa no anda hablando de los injustos, sino No, de los justos. O sea, usted ha sido una persona justa y, ¿verdad? Que no anda ocultando cosas que no son suyas para después decir que son suyas. O sea, prácticamente así mismo. usted habla... Edilio Paredes, hablar de Edilio Paredes. Mire, me siento tan bien aquí, wow. Hablando con Edilio Paredes, un ícono. En los comentarios me dice, pero ¿por qué tú no le haces una entrevista a Edilio Paredes, el grande? ¡Wow! Gracias. Aquí gracias estoy. A los que hablan. Mis seguidores, aquí estoy. La gente que me sigue, la gente que comparte. Estoy aquí con Edilio Paredes ya. Hablando de Edilio Paredes, es hablar de Ramón Cordero. Así mismo. Porque Edilio Paredes fue que le puso el punto a todas las músicas, a todos los temas de Ramón Cordero. Vamos a ver, Edilio, todos esos temas, hágame unos puntuajes de los temas que usted grabó con Ramón Cordero. Bueno, con Ramón Cordero lo llevé yo a grabar. Yo grababa para 2 casas disqueras. Era Nació aquí, ¿no? La Casa Alegre
Y Ramón nació aquí, también. También Ramón Cordero. Ramón, yo nació aquí. somos desde niños juntos. Ah, pues por eso es que no hay nada que Ramón Y cantara que no fuera de Dilo fuimos Paredes. compadres desde niños. Wow. Compadres. Le pusimos compadre y así seguimos compadre y compadre. Y así, la primera vez que fuimos a la emisora fue a La Voz del Progreso en San Francisco de En Macorís. San Francisco de Macorís. Y él y yo, fuimos la primera vez. Y me decía, compadre, no se apure, compadre, que un día vamos a llegar. Wow, Un sí. día. Y ahí, mire, Ramón hizo un trabajo que se ve quedar para todo el tiempo. Entonces, en el 66, ya que Ramón ya lo había llevado a la Casa Alegre, lo llevé donde Cuco a que me acompañara cantando, haciéndome un dúo de una canción que dice: hace tiempo que tengo una pena que solo la muerte podría curar. Ay, ay, ay. Wow. Y cuando estábamos grabando, yo sentí que la voz de compadre era mejor para la prima, y yo hacía la segunda. Digo, compadre, cante usted la primera. Y ella cantó la primera, entonces yo le hice la segunda. Wow. Y de ahí seguimos. Entonces Cuco en ese tiempo necesitaba una persona para entregarle la tienda de discos que Cuco tenía, la CMB. Ok. Y Cuco me dijo que consiguiera a alguien serio para entregarle la tienda. Y yo le dije que la persona que yo conozco que es más serio es Ramón. Ah, pues tráemelo, digo yo. Wow. Y le dije a Ramón, compadre, mañana vamos a ir donde el Cuco, que Cuco quiere llegar. Y así, desde ese día comenzó Ramón a trabajar con Cuco. Wow. Entonces ahí seguimos grabando, comenzó Cuco ya, Ramón a grabar para el sello de él. Ramón grababa con su dinero. Wow. Porque él lo llevaba a la guarachita, pero Ramón no grababa para la guarachita. Él grababa con su dinero, propio... entonces le llevaba el tamper, el máster, Ajá. a Radamés. A Radamés. Y Radamés prensaba. Entonces él pagaba la prensa, y así fue. Entonces, yo lo que digo es, esos discos de Ramón Cordero, tocado por Edilio Paredes, entonces ahora que yo entiendo, ese trabajo tan nítido, un trabajo tan limpio, fuerte, en ese tiempo, era porque Ramón Cordero iba al lugar de donde sonaba bien, que no era donde Radamés Aracena, porque yo considero que Radamés Aracena no tiraba en un cuarto todito. Eso es lo que me dice. Sí, en ese tiempo se grababa con todos los micrófonos. Sí, en la guarachita. Yo grababa con la guarachita también. Pero Ramón, la voz de Ramón fue dulce. Sí, claro. Todo el tiempo, desde que el principio, desde que yo creo que nació, cantaba. Y al él cantar, tener la voz tan dulce, entonces él conseguía las composiciones con un amigo de él que viajaba a Puerto Rico, y él le traía los play de allá. Los play, ¿sabes? Lo que no sabe. Sí, el on play. El disco. Claro. Y de ahí Ramón cogía los temas. Ok. Como este que dice. Sí. ¡Wow! ¡Wow! Tararéeme ahí, morenita mía, de Ramón Cordero. La uña fue que no tengo uña de la que yo toco. Ok. Y ahorita apretada. Sí. No puedo nada con esta uñita. No, oiga, eso es sabroso, como sí, quieres gozar de sabroso. Aquí, Como que quieres no- gozar de no sabroso. parece una- 5 temas ahí en la línea de lo que usted hizo, Ramón Cordero, de cada Bueno, producción. hicimos lo que dice. Hoy me reclamaron por venir a verte. No quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que Grabamos sí. uno que dice: aquel día en que te vi. Y que por ahí comenzamos, y ya usted sabe, bueno.
Wow. Amor, yo quisiera Tener el derecho. Que después yo lo hice en un popurrí de 3 temas de los que grabamos con Ramón. Yo grabé con Ramón, donde metí ese, Nieve de Invierno. Y dice, Okay, ¿cómo dice? ¿Cómo ha dice? llegado el momento, pietita del alma, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo a ver si cambiabas y tú ni me miras. Ay, ay, ay. Miren, ustedes saben que Edilio Paredes era el que marcaba esos sentimientos con Ramón Cordero, porque en todas las canciones que llevaban coro, Edilio Paredes era el que hacía esos coros. Por eso que salen tan nítidos, tan ñoñitos, esos coritos. Y Edilio Paredes, usted fue que hacía todos esos coros. Todo eso coro. Y los dúos, Sí. los dúos. Mi vida, en todas las palabras, pensando en tu amor. Mi reina, yo casi no duermo, pensando en tu amor. Entonces, ahí venía el cobro, el falsete mío. Como el golpe, como le dicen, más herido. Ajá. También todos esos temas. Wow, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Moreno, no Ay, entendiste, ay, 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 ay. No, ¿tú sabes qué hace eso? ¿Tú sabes qué hace eso? Sí, no, que eso lo hace cuando el hombre, el artista, tiene esa gracia. Wow, ¿Y tremendo. tú sabes quién es ese que tú ahí? Sí. Es de los hijos músicos de esta región. Pero él acompañaba a Pepe más muchísimas veces. De Nueva York, ese es Moreno. Ok. Ese Moreno. Él acompañaba muchísimas veces a usted allá. Wow. Oh, Moreno, sí, Moreno. sí. No. Esto No, con Moreno, poquito, con todo eso. tremendo Moreno. Es Moreno de los mejores guitarristas que hay allá. Amén, Ese, amén. él es primo mío, primo, ¿Sí? sobrino casi. Claro que sí. Edilio Paredes, el único que ha llegado por todos lugares. Hablar de Edilio Paredes. Wow. Mira, yo a Martínez, yo lo respeto. Tremendo, Tire. tremendo cantante. Gran La gente también me han estado pidiendo a Edilio Paredes, también a Martínez de León, Davidcito Paredes, porque Davidcito Paredes tiene una historia dentro de la bachata. Vamos a hacer esa entrevista con Davidcito Paredes. La ha hecho en todas esas, este muchacho, el Vipe, el Twitter, Sí, porque hay un Vipe también en Puerto Plata. ¿Hay un Vipe? Sí, también que toca muchísimo también. Eso fue cuando llegaron los celulares. Y me lo están, también me lo están pidiendo. Wow. Entonces, hemos hecho, Braulio Rodríguez, que estaba con Luis Vargas, que era Sí, con muy Fran bueno, Reyes. muy Sí, bueno. me están. Pero aquí está el grande, Edilio Paredes. Wow. Así que ya tú sabes, te vas a suscribir también en las redes sociales, la cuenta de Edilio Paredes. Pero hoy, Edilio, lo que usted ha hecho últimamente, yo quiero que el público recuerde y entienda que en las plataformas digitales hay producciones completas de Edilio Paredes, donde le está haciendo homenaje a Marino Pérez y le está haciendo homenaje a Ramón Cordero. Edilio, ¿cuántos temas usted grabó de Ramón Cordero, haciéndole homenaje a Ramón Cordero ya últimamente? Solamente he grabado 2. Bueno, popurrí. Y este tema nuevo, que yo lo grabé con Ramón hace más o menos 10 años, se llama La que sea, que es el más reciente mío. Pero después yo no he grabado más para yo cantándolo, no. Con Marino Pérez, popurrí aquel que hice. Ese lo canta usted. El homenaje a Ramón Cordero usted lo canta también. También. Y el homenaje a Marino Pérez También. también.
Sí, esta tarde yo venía y vivía Edilio Paredes ahí. Y digo, oh, wow, mira qué homenaje a Marino Pérez. Wow. De jamón cordero es un trebuendo, eso es una cosa extraordinaria. La gente, wow, sí, comunicándose en las redes sociales. Orgánicamente, un tema, en el tiempo que tiene ese, coger 1.143.000 views. Orgánicamente. No. Yo creo que prácticamente. Y lo tiene, lo pueden buscar ahí en las redes. Sí, ahí está. ¿Cómo lo pueden buscar en las redes sociales? Edilio Paredes. Edilio Paredes oficial, Edilio Paredes. Ahí lo sale de una vez, Edilio Paredes. Edilio Paredes. Porque no hay. No hay Nano y yo, pero Nano es Edilio Armando. Ah, ok, sí. Claro que sí. Entonces, Edilio, últimamente, ¿qué está haciendo? Siempre lo mismo. Lo mismo. Sí, tengo un tema nuevo, ese, la que sea. Ok. Y lo grabé porque a mí me gusta mucho ese tema, pero lo grabamos y Ramón nunca lo quiso cantar. Ok. Sí. Entonces yo dije, pero si a mí me gusta, ¿por qué no lo podemos grabar? Entonces, claro que sí. Ahora tiene 7 días. Ok. Y ya va para 7.000 views. Wow, bendito sea Dios. Wow. ¿Tiene Edilio su banda de músicos? No lo tengo organizado, pero cuando aparece el picoteo, ahí está organizado. Cuando aparece un contrato, Edilio Paredes está preparado. Sí. Porque ahora mismo todos tus hijos son músicos. Sí, y músicos. Bueno, todo. Músico bueno. Sí, Wow. No porque son hijos míos, pero David es una estrella. Una estrella, un músico completo, porque toca todos los instrumentos. Nano, un músico completo. Y los hijos de David, los medios, son extraordinarios. Esa percusión no supera a nadie, ya como los muchachos tocan. O sea que si contratan a Edilio Paredes ahora un contrato, por falta de la agrupación, no, eso está ahí. Ahí está. No se detiene. No. O sea que va a tocar de una vez. Enseguida. Wow. Edilio, su número de contacto para que la gente lo llame para contrato de cumpleaños, de boda, de fiesta, de todo. ¿A qué número lo pueden llamar? Mi número es 849-656-6324. Ok. Ese WhatsApp. ¿Otra vez? ¿Otra vez? 849 Ajá. 656-6324. Wow. Así que ya tú sabes, estuvimos aquí desde San Francisco de Macorís, del San Felipe, así es. San Felipe las Galanas. Amén. Así que ya tú sabes, busca a Edilio Paredes como Edilio Paredes, la producción, todo lo que él ha hecho, junto con todos esos éxitos que ha grabado de Marino Pérez, de Ramón Cordero y todas sus canciones, todas sus producciones de Edilio Paredes, aparte de los homenajes, tú puedes buscarlo en YouTube, en todas las plataformas digitales como Edilio Paredes. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¿Sí? Y hay un tema, el penúltimo, que es letra y música mía. Hay un tema nuevo. Sí, dos. Hay uno que nuevos. Tiene 8 días, hay uno que tiene 4 meses. El que tiene 4 meses, ese es letra y música mía. Ese se llama Me Quiero Emborrachar. Letra y música mía. Sí, lo invito para que lo escuchen. Y si les gusta, le dan like. Sí, dale like. Suscríbete a mi canal. Y comentario también. A ver, si te gusta, escribe un comentario. Lo más grande que sea. Si no quieren decir, si quieren hablar mal de mí, que hablen, como dice, habla mal de mí. El que quiera hablar mal